Bueno, aquí estamos, este es TV Red y su red de canales independientes, sus canales comunales que son tomados a través de la señal satelital libre y sin costo de nuestro canal, con el doctor Gustavo Quintana, quien públicamente lo ha dicho y lo reitera, ha practicado eutanasia en Colombia y fuera de Colombia también. Él ya nos dijo, en los titulares de nuestro programa de hoy, pues hay un marco constitucional que avala esta acción. ¿A partir de cuándo la Corte Constitucional o qué jurisprudencia estableció, doctor Quintana? Es una jurisprudencia de la Corte Constitucional del año de 1997. Creo que es la 367A o algo así, no recuerdo exactamente el número, pero es del 97. O sea que ya tenemos más de 10 años con despenalización. ¿Qué alcance puede tener ese dictamen, entre comillas, o esa jurisprudencia? Pues el hecho de este dictamen es que no se condena, no se juzgará a un médico que ayude a un paciente a morir, cuando éste lo solicita, estando en una situación de enfermedad terminal. ¿Usted ha practicado eutanasias después de esa sentencia o alcanzó a practicar unas antes? Creo que practiqué, no lo sabía yo. ¿No lo sabía? No sabía yo que no estaba despenalizada la eutanasia. Sí. Y la practiqué como un indicio de mi ética profesional. Me parece que yo debo acompañar a un paciente que busque descansar después de una enfermedad penosa. Pero después del 97, con la despenalización que hizo la Corte Constitucional, ya no es un delito. O sea, siempre he considerado que la eutanasia éticamente es viable. Es viable. Siempre pensé que así debería ser. ¿Cuál es, digamos, el énfasis que hace la sentencia de la Corte Constitucional o la jurisprudencia? ¿En qué estado terminal del paciente se puede dictaminar que es una muerte digna y que no es que tiene derecho atentar a una contra muerte la vida? Sí, exactamente. La Corte Constitucional dijo básicamente que el Estado no puede obligar a vivir a un paciente que después de una enfermedad tenga unos dolores grandísimos y su limitación sea demasiado grande, que él mismo no pueda ver ni siquiera por sí mismo. Entonces, partiendo de que la Constitución del año 91 pone de prelación los derechos individuales, ¿cierto? Eso dio nacimiento a la despenalización de la eutanasia. Es decir, la Corte Constitucional estima que un individuo es dueño no solo de su vida, es dueño de la forma en que desea morir. Eso no quiere decir que ese paciente deba optar por la eutanasia, no. Deja en libertad a todo ser humano de este país de optar por la forma de morir que desee. Dentro de ellas está la eutanasia como una opción. Hablando de una forma que puede resultarle crudo a los televidentes, pero hablando de forma estadística, pacientes potenciales de eutanasia son aquellos que tienen ya un dictamen terminal, ¿cierto? Que tienen un nivel de conciencia alto, total, y pueden definir eso. No se utilizaría, y usted no los ha utilizado, para pacientes que de un momento a otro caen en estados comatosos, que también pueden ser irreversibles, pero que al no tener conciencia y no poder, digamos, firmar un papel, no se pueden hacer, ¿cierto? ¿Es así? Principalmente no se podrían hacer. Ese es el campo de acción, digamos, ese es el campo de su práctica. Y lógicamente yo estoy en contra de eso, porque desafortunadamente no hemos logrado que se defina qué es vida humana. Entonces, si partiéramos de una hipótesis que yo tengo de definición de vida humana que dice la vida humana es la capacidad de un ser como el tuyo o el mío que es capaz de por lo menos saber quién es. De la autoconciencia, lo que decían los filósofos griegos. Exactamente. Puede ser eso. Si no tiene autoconciencia, primero no sabe ni siquiera quién es y segundo no tiene la posibilidad de relacionarse con los demás seres de su misma especie. Entonces tendríamos en ese caso un cadáver con un corazón que bate y con un diafragma que produce aún respiración. Pero eso yo no lo considero vida humana. Entonces me parece que en un futuro, yo aspiro a que dentro de 50 años se puedan hacer exámenes de pacientes terminales, ¿cierto? En los cuales se va a verificar que no es posible que puedan recuperar en algún momento conciencia y conciencia de sí mismos, a los cuales el Estado permitiera que sus familias pidieran para ellos la eutanasia. Bueno. Porque de resto estamos enamorados de un cadáver, estamos manteniendo vivo un cadáver que no tiene posibilidad alguna de relacionarse. Ustedes los médicos hacen un juramento que es el juramento hipocrático, Sí. que se supone que ese juramento es en el fondo
mantener la vida de los pacientes hasta que sea posible. ¿Usted no está yendo en contravía de ese juramento hipocrático? Pues han tomado parte de ese juramento donde Hipócrates dice que nunca le dará ningún veneno a ningún paciente suyo, como una oposición a que se dé un veneno que cause la muerte. Sí. Yo pienso que Hipócrates quiso decir, cuando expresó esto, que nunca iba a colaborar a que alguien se suicidara. Pero nunca tuvo él la posibilidad quizá de plantearse de qué se hacía con estos pacientes que llegaban al final de sus vidas y no morían, ¿cierto? Esto es muy diferente. Aparte de eso, en muchas enfermedades de la medicina empleamos venenos. Una quimioterapia es mediante venenos. Sí. Una radioterapia es mediante aplicación de unas radiaciones que son también un veneno, ¿cierto? Entonces pensar que nos atenemos solamente al dicho de Hipócrates de que nunca le dará un veneno a uno de sus pacientes, sí, nos quedamos muy corticos para entender a Hipócrates. ¿Usted no tiene ninguna sanción, ningún proceso judicial? Ni investigación judicial. ¿No tiene ningún proceso en el Tribunal Ético de la Asociación Colombiana de Medicina, No, nada de nada? Nada. ¿Por esta razón? No. Ha habido solicitudes de que se me investigue, pero cada vez que una de estas quejas llega a la Fiscalía, sí, la Fiscalía lo primero que va a pedir, bueno, muéstrenos el cuerpo del delito. Y me pregunto, ¿cómo lo consiguen? Yo no tengo obligación de denunciar a mis pacientes de eutanasia. Eso queda dentro de la reserva de la usted no nos va a dar el nombre de un paciente ni a la Fiscalía ni a nadie. En principio no tendría por qué hacerlo, ¿cierto? Porque esta es una relación médico-paciente que tiene todo el derecho de la privacidad, ¿sí? Entonces, me pregunto yo, ¿cómo se pueden llegar a enterar? Además, cuando se hace una eutanasia, lo que yo estoy buscando de la familia es el respeto por la decisión del paciente. Entonces, generalmente, si ustedes lo quieren ver de esa forma, de alguna manera la familia se convertiría en cómplice mío, ¿cierto? Y del paciente mismo. Pero estamos ante un hecho que es una situación que no se puede medir con esos términos. No se puede medir con esos términos porque no estamos hablando de un delito. Esta persona no decide sino sobre su vida. Él no le está mandando la muerte a nadie más. Como cuando alguien manda a la batalla a todo un ejército y ese ejército puede perecer. Muchos televidentes se preguntarán, bueno, pero ¿en qué momento y por qué razón al doctor le dio por estas? Bueno, es una historia un poquito larga. Yo una vez tuve un accidente. Nos toca resumirla en 2 minuticos. En 2 segundos, sí. Tuve un accidente muy severo y en ese accidente pensé que iba a quedar cuadripléjico. Cuando me recogieron, es que no puede mover las 4 miembros, ¿no? Ninguno de los 4. Cuando me sacaron del vehículo en el que tuve el accidente y me llevaban hacia el hospital, empecé a notar que no podía mover ni mis manos ni mis pies. Me hizo pensar inmediatamente, vas a quedar cuadripléjico, y no tenía yo sino como 40 años. Menos de 40 años, tenía como 35 años. Entonces dije, puedo pasarme el resto de mi vida con una actividad grande que yo tenía en ese momento, deportiva, médica, familiar, con todo lo que tenía, quedarme en una cama de en adelante. Entonces tuve el valor de decirle al médico que me llevaba que si pasaba eso no, que si yo tenía una lesión medular me dejaran morir. Fue la primera vez que me enfrenté a esa posibilidad de decidir sobre mi propia vida, y creo que ese es un derecho de todos los seres humanos. Bueno, después de comerciales vamos a entrar, si me permite, claro, en un ámbito, entre comillas, como de la intimidad del momento y de lo que usted va pensando cuando va practicando la eutanasia. Pero casi siempre que tenemos este tipo de entrevistas muy específicas con nuestros invitados, nos gusta que los invitados traigan su propia música. Y es una idea mía, no es idea del doctor, para que los televidentes no se van a escandalizar de pronto. Yo pensé que uno debería, o que algunos pacientes, o que el doctor por alguna situación, deben tener un tema que para el momento de la eutanasia o para el momento que nos llegue la muerte. Exacto. Muchos han dicho, bueno, colóqueme rancheras, colóqueme este tema tan tradicional en Antioquia, en Medellín, por ejemplo, que le colocan Nadie es eterno en el mundo, ¿cierto? Sí. ¿Qué canción quisiera escuchar usted que, digamos, identifique su misión en la vida? Y después vamos a hablar de una canción de pronto para la muerte, pero hablemos de una canción para la vida. Yo diría que Gracias a la vida, de Mercedes Sosa. O sea, porque es muy grato vivir. O sea, antes que se piense que yo como verdugo estoy tan familiarizado con la muerte, quisiera que los televidentes entendieran que yo soy un enamorado de la vida y que si en este momento alguien me ofreciera vivir 50 años más y me los da a buen precio, los compro. Bueno, vamos a escuchar también lo que piensa la gente en la calle
Y después escuchamos a Mercedes Sosa con Gracias a la Vida y hablamos de la eutanasia, que es eu es bueno y thanatos muerte, una muerte buena. Bueno. Yo no estaría de acuerdo porque yo tengo unas creencias religiosas diferentes, creo que Dios es el que coloca la vida, Él no la puede quitar, pero si de pronto alguna persona siente o cree que está padeciendo, está sufriendo y se ve que es necesario, pues deberían hacerlo, debería aplicársele la eutanasia, pero en mi concepto y para mí no estoy de acuerdo. Depende de la enfermedad de la persona. ¿Pero está de acuerdo? Estaría de acuerdo siempre y cuando viera el estado de la persona y el sufrimiento de la persona. No, va en contra de mis principios, sí. Sí, no estoy de acuerdo.